Entonces, ¿les viene funcionando esto de que se grabe? Sí, me sirve para repasar. Sí, a mí también. Sí. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Vi que en el chat de la facultad, bueno, en el grupo de WhatsApp de la Facultad de Ciencias, alguien puso una encuesta muy interesante sobre si les gustaría que cuando ya haya pasado la pandemia, siguiera estando la opción de este de que haya clases virtuales y que se puedan elegir entre clases virtuales y clases presenciales. Y pues es un debate interesante. A ver en qué viene. ¿Ustedes les gustaría combinar o preferirían ya volver totalmente a presencial? ¿Mm? Ustedes están como ya anotados para en 2 semanas empezar presencial. ¿Mm? Sí, yo sí. Bueno, pues sí. Bueno, vamos a seguir adelante, a ver qué. ¿Mm? Muy bien. Entonces, ¿qué dijimos? Dijimos en un medio isotrópico y homogéneo. Homogéneo y claro, transparente. Los rayos de luz viajan en línea recta. ¿Sí? Después vimos la ley de la reflexión, que simplemente es teta i igual a teta r. Y la refracción, o ley de Snell, ¿sí? Que dice que si la velocidad en el medio es Vm, que es c, entre el índice de refracción del medio, entonces ni seno de teta i es igual a nt seno de teta t. ¿Sí? Y después definimos la longitud de camino óptico. Suma sobre i por dI en A. ¿Qué es? Ayer charlaba, es la longitud que la luz recorrería en el vacío en el tiempo que le toma ir del punto inicial al punto final en el medio, ¿no? Esta es mayor que la distancia total recorrida, que sería la suma de las de I nada más. ¿Sí? Y entonces tenemos el principio de Fermat, que dice que la longitud de camino óptico es mínima. ¿Sí? Y entonces estamos usando lentes y encontramos todas las trayectorias que tienen
igual longitud de camino óptico. ¿Sí? Y entonces con eso fuimos encontrando propiedades de las lentes, o el diseño de las lentes. Entonces dijimos que hacíamos la aproximación de tener superficies esféricas, ¿sí? Que estamos en la aproximación paraxial, ¿sí? Entonces, y esta aproximación paraxial tenía que ver con el ángulo con que inciden los rayos respecto del eje óptico es phi, y entonces dijimos que esta aproximación es que es seno de phi aproximadamente phi y que coseno de phi aproximadamente 1. ¿Sí? Es el primer orden. Entonces, para ángulos realmente pequeños, y esto era simplemente para construir la ecuación de las superficies esféricas y dónde estaban los focos. Y luego ya pusimos dos superficies y hablamos de las lentes y nos restringimos al caso de lentes delgadas. ¿Mm? Y entonces para las lentes delgadas tenemos dos fórmulas, las del constructor de lentes que dice, si lo ponemos 1 entre f es n de la lente menos 1 por 1 entre R1 menos 1 entre R2. ¿Sí? Y la fórmula gaussiana de las lentes delgadas, normalmente no se dice delgadas, pero yo lo pongo acá para resaltar el hecho, es que 1 entre SO más 1 entre SI es igual a 1 entre F. Y a veces, sí, en los libros la fórmula de constructor de lentes, en lugar de tener 1 entre F, tiene 1 entre SO más 1 entre SI. Pero bueno, son dos cosas, digamos, a mí me gusta en este momento contarlo así porque creo que son dos cosas diferentes. Una es cuáles tienen que ser el material que se usa para la lente y los dos radios, el del lado izquierdo y el del lado derecho, y eso me va a definir, para las lentes delgadas, me va a definir completamente la distancia focal. Y una vez que la lente ya tiene una distancia focal, que es la combinación de esos tres parámetros NL, R1 y R2, ya eso me dio un número que es la distancia focal. ¿Sí? Y con eso, entonces, ya podemos trabajar y calcular todas las propiedades. ¿Y qué más? Y teníamos entonces es decir, aquí tenemos, entonces vamos a hacer un dibujito pequeño. Vamos a pensar
que aquí tenemos las distancias focales. Y aquí dibujamos un objeto. Y entonces teníamos tres propiedades importantes que las vamos a listar aquí. ¿Sí? Una es que rayos paralelos al eje, ¿sí?, van a dar al foco. O sea, si de aquí de la puntita sale un rayo de luz, de los muchos que salen, considero el que sale paralelo al eje, sabemos que ese va a pasar por el foco. ¿Sí? El segundo, rayos que pasan por el foco salen paralelos al eje. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que si otro rayo que sale de esa puntita pasa por acá, va a salir paralelo al eje. ¿Sí? Y el tercero es rayos por el centro no se desvían. Bueno, más o menos. Y entonces, esto nos da aquí la imagen. Entonces tenemos esta distancia es F, esta también es F, esta de acá a acá es SO, esta de acá a acá es SI, esta de acá es YO y esta de aquí a aquí es Y. Y con estas recetas tenemos toda la tecnología ya para construir las trayectorias que siguen en las lentes delgadas. Entonces, con estas herramientas, bueno, esto es lo que han estado ustedes haciendo. Entonces voy a volver a hacer un dibujo parecido a ese, un poco más grande. ¿Sí? Y acá les decía, yo puedo digamos, aquí tengo una lente delgada, pero el ancho de la lente para nosotros no juega ningún papel, y eso es importante. Entonces ahora vamos a poner unas distancias focales. Ahora volvemos de vuelta a poner un objeto.
¿sí? Y nos volvemos a preguntar sobre la imagen, ¿sí? Entonces volvemos a hacer el mismo juego. No sé por qué a veces mi lápiz se niega a pintar. Ahora ya no pinta nada. Listo. Es muy raro porque es todo virtual sobre una pantalla de una tablet, pero sin embargo tiene estos comportamientos peculiares. Ay, uy, tanto trabajar y vine a borrar todo. Muy bien. Bueno. Entonces, habíamos dicho que esta distancia de acá a acá es F, la distancia de aquí a aquí es F, la distancia de aquí es SO, SI, ¿qué más tenemos? De aquí a aquí es YO, y de aquí a aquí es Y. ¿Sí? Y una de las cosas que habíamos hablado justamente es la magnificación transversal. Magnificación transversal. ¿Sí? Y esta MT es simplemente Y entre YO, o sea, la relación entre el tamaño del objeto y el tamaño de la imagen. Y esta dijimos que es menos SI y entre SO. ¿Sí? Y recordamos el tema de los signos. El menos es porque en este caso la imagen apunta para abajo, está invertida. Y esto tiene, digamos, se puede escribir de muchas otras formas. ¿Sí? Porque esto lo hicimos mirando el triángulo que tiene que ver con estos 3 puntos y estos 3 puntos. ¿Sí? Pero también podemos mirar estos triángulos que están aquí, el de este lado y el de este lado.
y esos también son triángulos semejantes, ¿sí? Y ahí vemos que, entonces, este es Y, es AF, como YO es a SO menos F. ¿Sí? Esa es otra forma de... Y de esto también. Entonces esto me da la magnificación. Y ahora, una de los temas que que me gustaría comentar, ¿no? Tiene que ver un poquito con cámaras fotográficas. Vamos a hablar la semana que viene más de diferentes aparatos ópticos, pero me pareció que este era un buen momento para hablar de las cámaras fotográficas, aunque sea en su aproximación más sencilla, en la descripción de que tengan una sola lente. Hay muchísimas cámaras que tienen un arreglo de lentes para corregir por un montón de distorsiones, lo que llaman aberraciones ópticas. Pero el, podemos pensar en las cámaras en la forma más sencilla como una sola lente. ¿Alguno de ustedes es aficionado a la fotografía? ¿Tiene una cámara, alguno de ustedes tiene una cámara fotográfica que no sea la del celular? ¿Nadie? Bueno. Es que ahora el concepto de fotografía, desde que tenemos celulares con cámaras fotográficas, ha cambiado completamente. ¿Sí? Aunque por supuesto lo que tiene el celular también es una cámara, una placa sensible a la luz, lo que se llama una cámara CCD, y una lente, ¿sí? O varias. Y entonces, pero creo que vale la pena mencionar, ¿sí? Y en este caso, hay, a veces, sí, bueno, en las cámaras fotográficas, en las cámaras fotográficas, está fijo el tamaño de la imagen. ¿Sí? Ustedes son muy jóvenes, entonces yo les tengo que preguntar porque para mí era obvio. Pero ¿alguna vez han visto un rollo de película fotográfica de esos que se llevaban a las casas de fotografía y se revelaban? Eso sí. Deina los vio, Diego sí los vieron, que es quizás sus papás, sus abuelos tienen algunos. Ah, tuviste unos, Abraham. ¿Y por qué? ¿Tenías una cámara fotográfica de esos que se usaban con películas fotográficas? ¿Llegaste a tener de esos o por qué tuviste unos, Abraham? Ah, era de tu papá, una cámara. Sí, en algún momento, digamos, ha habido diferentes etapas. Siempre ha habido, decir, por lo menos yo digo siempre, yo tuve unas cámaras fotográficas de plástico que eran de mi papá. O sea, imagínense, estamos hablando ya para ustedes cosas que pasaron hace cerca de un siglo, y ya en ese momento había cámaras fotográficas de plástico, muy baratas, donde era poquito lo que se podía hacer.
Pero también ha habido cámaras mucho más caras y siempre ha habido personas aficionadas a la fotografía, ¿sí? Ahora la fotografía digital ha cambiado mucho las cosas, pero existe un referente, ¿sí? Donde el tamaño de la imagen, ¿sí? Tenía que ver con los 35 milímetros, el formato de 35 milímetros. ¿Sí? Entonces, en la imagen era lo que se llama el formato. $35 mm, ¿sí? Y 35 milímetros era lo que medía, es decir, el rollo era así, tenía unos cuadritos que servían, que eran agujeritos que servían para cambiar de un pedacito de la película a otra, de lo que se iba a exponer. ¿Sí? Y resulta que 35 milímetros era este tamaño total. ¿Sí? Y ahora, notablemente, cada foto que se exponía era un rectangulito acá, adentro. ¿Sí? Y estos eran de 24 milímetros por 36 milímetros. Entonces, el 35 milímetros es una cosa peculiar. ¿Sí? Si ustedes calculan el diámetro, esto les da 24 al cuadrado más 36 al cuadrado, da 576 más 1296. Esto me da 1872. Y esto es 43 al cuadrado. ¿Sí? Eso quiere decir que en diagonal tenían 43 milímetros. Y esto tiene que ver con muchos de los estándares en fotografía están fijados, entonces tienen que ver con esto, y 43 milímetros es un referente muy importante. ¿Sí? Porque tiene que ver ¿sí? Justamente con, digamos, una de las cosas que importa es el ángulo de apertura, ¿sí? Este ángulo de apertura, y el ángulo de apertura viene acá, ¿sí? Es decir, este. Si tengo una imagen que va desde los dos lados, ¿sí? El ángulo de apertura es este. Ese es el ángulo alfa de apertura. ¿Mm? Y aquí
digamos, entonces, el tamaño de la imagen, el tamaño máximo de la imagen, ¿sí? A veces se lo llama S, ¿sí? Y, digamos, si tengo una imagen, este va a estar asociado a 2 veces y por la forma en que ¿no? Porque es el tamaño total. Y entonces podemos preguntarnos varias cosas, ¿sí? Sobre la relación entre la magnificación y la distancia focal. ¿Mm? Entonces, aquí tenemos, esta es la relación entre la magnificación y la distancia focal, ¿sí? Entonces vemos, ¿sí? Que, digamos, ya vimos, cuando SO es 2F, la magnificación es 1, ¿sí? Y después, digamos, si SO está más adelante de F, cambia de signo, ¿sí? Y cambia el tipo de imagen que tenemos, de real a virtual, ¿sí? Eso lo estuvimos viendo la clase pasada, pero la otra cosa es que si SO es mucho mayor que F, ¿sí? Entonces MT es aproximadamente proporcional a F. ¿Mm? Entonces, esta es una cosa, ¿no? Es decir, cuanto más grande sea la distancia focal, mayor va a ser el aumento. Entonces, podemos querer tener aumento, y eso está bien, pero por otro lado, nos preguntamos qué pasa con el ángulo cuando aumento la distancia focal. Y entonces hay diferentes formas de expresarlo. Una que me parece particularmente útil y que podemos, si quieren, mostrar, pero que sale simplemente de jugar con estos triángulos, es que la tangente de alfa entre 2 es S entre 2F por MT más 1. Y esto, digamos, sale de jugar simplemente con la geometría, ¿sí? Y entonces vemos que el ángulo se hace más chico
se hace más pequeño al aumentar la distancia focal. ¿Sí? Y entonces, ¿ustedes han visto alguna de estas cosas? ¿Alguno de ustedes tiene en su casa o han visto en un departamento esas mirillas pequeñitas que se ponen en la puerta y que dan una visión muy grande de lo que hay del otro lado de la puerta para ver quién está tocando el timbre? Sí, Sí, Sí lo conocen. Saben que ese se llama ojo de pez. sí, creo que una vez igual oí hablar, pero dicen así. Ujú. Sí, estaba mirando justo ayer, preparando esta clase de hoy, estaba mirando un poquito la historia del ojo de pez y parece que realmente, así como un siglo, a alguien se le ocurrió preguntarse cómo verán los peces. Y entonces hizo unas construcciones literalmente adentro del agua con diferentes lentes, tratando de preguntarse, ¿no? ¿Cómo sería esa visión que tiene el pez adentro del agua? Y entonces tiene, tiene varias cosas interesantes, ¿sí? Entonces, a este alfa se le llama el ángulo de visión. Y este es el efecto de zoom que conocemos. Si la distancia focal es muy corta, el ángulo que se alcanza a ver es muy, muy grande, ¿m? Pero las cosas se van a ver pequeñitas. Y a medida que vamos aumentando la distancia focal, entonces podemos pasar, o sea, incluso, ¿sí? Podemos pasar por el punto en que la imagen es igual al objeto hasta un punto en que la imagen es mucho más grande que el objeto. Fíjense que aquí lo que estamos manteniendo fijo es este tamaño de aquí, ¿sí? Este tamaño de acá que llamamos S, esto es lo que estamos manteniendo fijo, ¿sí? Y vamos a ver, digamos, ¿por qué? Porque esto tiene sentido en las cámaras fotográficas. Entonces, que ustedes quizás sí han visto fotógrafos profesionales que andan cargando diferentes tipos de lentes o diferentes tipos, lo que llaman objetivos, ¿sí? Y que tienen cámaras fotográficas donde estas lentes son intercambiables. ¿Sí han visto alguna vez algo de eso? Sí, sí he Sí. visto. ¿Y han visto lo que es un telefoto? Si un telefoto realmente es uno que tiene una distancia focal muy larga. Entonces la, la distancia, o sea, ¿por qué tiene que ser tan largo? Porque para poder enfocar, ¿sí? Sobre la placa fotográfica o el sensor, la cámara CCD que va a registrar la imagen, entonces necesita estar mucho más lejos, ¿sí? Al menos a la distancia focal o más lejos de la distancia focal, ¿sí? Entonces, algunos de estos tienen además mecanismos que permiten cambiar esa distancia para enfocar. O sea, hay dos cosas. Una es cuál es la distancia focal. Entonces están estos que se llaman telefotos, que tienen distancia focal muy larga, pero además dependiendo lo que quieras ver, ¿no? Si quieres ver algo que está a distancias muchísimo más grandes que la distancia focal, eso es esencialmente infinito. Y entonces ahí la distancia de la lente a la película tiene que ser la distancia focal.
pero si el objeto está más cerca, entonces hay que alejar un poquito más, ¿no? SI tiene que ser un poquito más grande que F o bastante más grande que F. Entonces hay que poder mover eso, ¿sí? Y eso, las cámaras fotográficas solían tener algo que se enroscaba y se desenroscaba, ¿sí? Y había incluso cámaras que llaman cámaras reflex, donde había un espejo y uno podía ver, digamos, la película estaba todavía tapada, y en lugar de, la película estaba tapada, pero uno podía ver por arriba, había un sistema de espejos que permitían mirar y ver cómo se estaba viendo la imagen y enfocar literalmente hasta que justo la distancia de la lente a la película fuera la que permitía la imagen más nítida. ¿Sí? Entonces, entonces son dos cosas. Una es cuál es qué lente elegimos con qué distancia focal, y otra cómo regulamos SI dada SO para que, eh, para que quede. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora les voy a mostrar algo. Voy a parar de compartir acá. Tic. Ya sé. No compartir. Muy bien. Entonces, ahora les voy a compartir esto. Muy bien. Aquí encontré algún material muy bonito. Entonces, fíjense, aquí están las distancias focales en milímetros y el ángulo horizontal. ¿Sí? Pero fíjense cómo va. Desde 10 grados, que da 122 grados de abertura. Y todavía hay unas más pequeñas que ya son los ojos de pez, que pueden dar hasta 180 grados. ¿Sí? Estos 35, entonces, estos de acá, en esta región, se llama, ¿sí están viendo mi cursor? ¿Sí ven mi cursor? Sí. Sí. Estos de acá son los que se llaman gran angular. Si esta área entre 35 y 50 más o menos es lo que se llama un lente normal. Y a partir de ahí tenemos un telefoto. ¿Sí? Entonces fíjense que se puede llegar hasta 1 metro, pero el ángulo va a ser muy pequeño. ¿Mm? Entonces, ese es, y a ver qué tenemos aquí. No, entonces este no era, tenía unas imágenes, este tiene unas imágenes muy bonitas, esto es de Nikon. Entonces acá están, para poner el ejemplo, ponen la cámara estenopeica simplemente. Pero miren qué hermosa esto, como si tengo una lente, acá está, es exactamente la misma cámara con la misma tamaño de la imagen, ¿sí? O sea, el campo de la imagen es el mismo, pero lo que cabe en ese campo, acá ven, de menos de 2 centímetros, 18 milímetros a 300 milímetros. Y entonces pueden ver cómo se va cerrando, ven, cada vez van quedando más cosas afuera. Aquí todavía está como portón que aquí ya no cabe. Este árbol se va acercando y aquí se ven estas casitas, estas de acá, y ven, este árbol se va acercando hasta aquí. Acá ya ni siquiera el árbol está, no está este árbol redondo de acá, y las casitas que apenas se veían se van acercando, acercando y acercando.
¿sí? Entonces tenemos este juego en que al aumentar la distancia focal, simultáneamente aumenta la magnificación transversal y disminuye muy notoriamente el ángulo. Fíjense que aquí, para 30 centímetros, estamos viendo solo este pedacito de la imagen. ¿Sí? Ni siquiera la casa de al lado, ya acá en esta ni siquiera entró. Entonces estamos viendo solo este pedacito de la imagen. ¿Mm? Entonces esto nos da, y bueno, y acá tienen algunos ejemplos de diferentes, ¿no? Esto es Nikon, estos tienen una información muy precisa porque son uno de los que fabrican y venden este tipo de lentes, ¿sí? Y acá teníamos esto, acá hay un ejemplo también muy bonito. Acá bueno, esto muestra un poquito también, ¿sí? Cambiando las lentes. ¿Ves? La cámara es de 35 milímetros, eso quiere decir que el tamaño del campo de visión era de 24 por 36 y están cambiando el zoom. ¿Sí? Y aquí tenemos esto. Ahí estamos. Entonces, acá se ve la relación entre distancia focal, ¿sí? Y el ángulo. Entonces, fíjense que acá en colores nos dicen, hasta más de 90 grados es un ojo de pez. ¿Sí? Acá, entre 80 y entre 90 y 50, fíjense que tenemos 24, 35 milímetros, es un gran angular. Y acá estamos como entre 40 y 80 milímetros, es un objetivo normal. ¿Sí? Luego tenemos los teleobjetivos y los super teleobjetivos. Entonces, lo que me gusta de esta historia es que la podemos entender simplemente pensando en una lente. Aunque, les vuelvo a decir, quizás no tengamos mucha más oportunidad de comentar estas cosas cuando hablemos de los diferentes, porque hay muchos aparatos ópticos y vamos a hablar de poquito de ellos, ¿sí? Pero lo que queremos contar aquí es esencialmente estas cosas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿dónde dejo? Ay, acá. Dejar de compartir. Muy bien. Muy bien. Entonces, con esto cubrimos un poquito de las cosas que quería contarles. Hay algo más que tiene que ver con la fotografía y que tiene su importancia, entonces les voy a volver a compartir pantalla. ¿Sí? Y es que nosotros, digamos, cuando tenemos, a ver, vamos a volver a hacer el esquemita este. Ay, me quedó torcido.
Entonces vamos a poner una lente aquí. ¿Sí? Y aquí vamos a pensar, ¿sí? Esto va a tener una distancia focal por aquí. Y aquí tengo la película, o lo que sea, ¿sí? Entonces, tengo la distancia focal por acá. Y ahora puedo tener un objeto. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Una de las cosas importantes es que si tengo un objeto, vamos a pensar que tengo un objeto verdadero, un árbol, aquí, ¿sí? El tema es cuánto de la luz que está siendo reflejada, la luz del sol, digamos, que está siendo reflejada por el árbol, llega a la lente. Entonces uno podría decir, bueno, digamos, acá al menos si este es el tamaño de la lente, pues esto es lo que, esto sería la región, ¿no? Donde voy a poder capturar la luz. Entonces, por supuesto, ¿no? De cualquier objeto que está saliendo luz, o sea, el árbol no tiene luz propia, pero bueno, cuando está iluminado es cuando lo vemos y nos llega la luz del árbol. Pero ¿cuánta luz lo llega? Entonces, ahí hay un juego, todos los objetos fotográficos, las cámaras y eso, normalmente tienen aquí adelante una apertura variable, digamos, esto es visto de lado, pero, digamos, si uno lo ve de frente, normalmente una cámara fotográfica tenía la lente, ¿sí? Y esta lente tenía algo acá que se podía cerrar a diferentes tamaños, más chiquito, sí, al principio eran absolutamente mecánicas, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Sí? Porque al cerrar el diafragma, ¿sí? Entonces este se llama el diafragma, ¿sí? Al cerrar el diafragma, entra menos luz. ¿Mm? Y de hecho hay otra limitante, por supuesto, que sería el tamaño de la película, que a veces se llama el diafragma de campo. Este es el diafragma, a veces se le dice el diafragma de apertura, pero en las cámaras fotográficas es conocido, o era conocido al menos como diafragma, ¿no? Entonces tengo dos limitaciones. Uno es el tamaño de la imagen aquí. O sea, si el lente me proyecta más afuera, donde es la película, donde está la cámara CCD, pues simplemente esa parte no la voy a poder capturar. Y por otro lado, ¿sí? Cerrar el diafragma permite
tener una menos cantidad de luz, o sea, limita, va limitando, ¿sí? Esto. Entonces, en las cámaras fotográficas se usa lo que se llama la apertura relativa, y o número F. Y este número F, ¿sí? A veces se lo pone F entre gato y esto es F entre D. ¿Sí? Donde D es este tamaño de acá. Y esto esencialmente me dice, esta relación me dice qué fracción de la luz pasa. Y entonces, como D está en el inverso, cuanto mayor es F, menos luz. ¿Sí? Y las cámaras fotográficas solían permitir regular manualmente esta iluminación F. ¿Sí? ¿Para qué? Porque la otra cosa con la que se combinaba es el tiempo de exposición o la velocidad. Tiempo de exposición. Entonces se podía jugar para tener la misma cantidad de luz, uno podía tener, ¿no? Entonces había fotografía rápida, que en las cámaras fotográficas mecánicas era como 1 entre 128 de segundo, ¿sí? Eso era muy rápido y lo podías tener hasta mucho más tiempo, ¿no? Entonces podías tener más apertura con poquito tiempo de exposición o menos apertura con más tiempo de exposición. ¿Sí? Y ese era un juego que se jugaba. Ahora solo los fotógrafos profesionales tienen la capacidad de hacer esto. ¿Sí? Mira, Dana se está tentando de tomar fotos. ¿Sí? Nada más que ahora, digamos, todo esto era porque uno tenía una película fotográfica que tenía que conocer, había películas de diferente sensibilidad. Entonces, según la sensibilidad de la película era cuánta luz podía soportar antes que quedar totalmente velada, o sea, totalmente deslumbrada, manchada de blanco sin que se vea nada, ¿no? O por el contrario, estaba demasiado oscuro y cuando revelabas estaba todo oscuro y tampoco se veía nada. Entonces tenías que encontrar el nivel de iluminación óptimo y dependía mucho qué pasa. Si era algo que se está moviendo, tenías que tomar una fotografía muy rápida y entonces tenías que tener una apertura del diafragma más grande. En cambio, si algo que iba a estar más quieto, se podía tener una apertura de diafragma pequeñita y dar tiempos de exposición más largos. Todo esto se solía hacer en los tiempos de la fotografía
la fotografía manual. Bueno, creo que de esto ya vamos. ¿Cómo van? Yo ya no sé cómo hacer para que la clase sea un poco menos aburrida. Veo que ahora, bueno, tenemos 8 participantes hasta donde tengo entendido. Si Deina está solo una vez hoy, así que sí tenemos 8. Pero veo que hay 12 que han entregado tarea, entonces supongo que de todos modos, no sé, escuchan las clases, ven el video, algo, pero están haciendo las tareas, eso es bueno. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? Bueno, yo me cansé un poquito. Vamos a tomar 4 minutos, 5 de descanso hasta, son 9:05 hasta 9:10. 9:10 regresamos. ¿Sí? La grabación. Listo. Bien. Entonces ya uno de los objetos ópticos de los que estuvimos hablando fueron las lentes y ahora vamos a hablar de espejos. Entonces vamos a pensar que tenemos una superficie plana. Y ahora aquí vamos a necesitar, entonces vamos a pensar que tenemos aquí una fuente puntual, pero ahora lo que va a ser importante, que va a tener su relevancia, es de dónde estamos mirando. ¿Sí? Entonces esto va a representar un ojo. Entonces la pregunta es, ¿dónde vemos la imagen? Entonces, pues aquí en este sentido está fácil porque sabemos que teta i es igual a teta r. Entonces, ¿qué tenemos? Si yo tengo un rayo que viene acá, esta es la normal, pues se va a reflejar así y ese no llega. Entonces, sé que en cambio si tengo este que está así, este ya tiene teta i igual a teta r. Y entonces me pregunto, ¿dónde está la imagen? Entonces para eso voy a trazar una normal al espejo que pasa por el foco, ¿sí? Y entonces el ojo ve la luz viniendo de aquí, ¿sí? Y entonces lo que vemos, fíjense qué bonito esto de tener paralelas y y rectas, porque entonces sabemos, a ver, que este ángulo es igual a este. Pero justamente por la ley de la reflexión, este ángulo es igual a este y por lo tanto es igual a este. Y este
es igual a este. ¿Está bien? Entonces tenemos dos triángulos rectángulos que tienen un lado en común. Por lo tanto, esos dos triángulos, ¿sí?, tienen todos los lados del mismo tamaño. Y entonces, a esta distancia de acá a acá la llamamos SO, de aquí a acá la llamamos SI, pero ahora vemos que esta imagen del espejo plano no la puedo proyectar en una pantalla, ¿sí? Entonces, esta es una imagen virtual, ¿sí? Lo cual para ustedes es totalmente conocido porque ya saben que las imágenes en los espejos planos se ven como si estuvieran atrás del espejo, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que SI es igual a SO en magnitud, pero tiene un signo menos. ¿Sí? Y en este caso, ¿sí?, fíjense que estamos manteniendo como en las lentes, ¿sí?, acá, entonces, como en las lentes, SO es positivo si está a la izquierda del espejo. ¿Sí? Y por supuesto, a la hora de poner un objeto, siempre estamos pensando, siempre vamos a estar a la izquierda. Pero ya sabemos, porque lo hemos visto cuando estábamos jugando con las superficies, ¿sí?, o cuando tenemos arreglos de lentes, que en una lente se puede tener una SO negativa si tenemos un arreglo de lentes, ¿sí? Y con los espejos va a pasar lo mismo. Entonces, pero cuando tenemos el objeto es positivo. Y ahora, SI es positivo, ¿sí?, también si está a la izquierda. Y esto es diferente de las lentes. ¿Por qué? Porque lo que decimos es siempre es lo mismo. Una imagen real la puedo proyectar en una pantalla. ¿Sí? Entonces eso va, y vamos a ver que sí hay espejos que tienen imágenes reales, no planos. ¿Sí? Espero, ¿fue suficiente este jueguito que hice con las paralelas y las transversales para mostrar que SO y SI son del mismo tamaño o necesitan más detalles con estos triángulos? No, así está bien. ¿Sí? Está bien, porque lo único que tenemos son estas líneas paralelas perpendiculares al espejo, ¿sí?, y los rayos de luz, y usamos simplemente la ley de la reflexión. Eso fue todo. ¿Sí? Entonces fuimos haciendo todas las equivalencias. ¿Mm? Muy bien. ¿Qué más tenemos?
Entonces ahora va a venir un dibujo que es un poquito más desafiante. ¿Sí? A ver cómo me sale. Entonces, aquí vamos a dibujar un espejo, pero fíjense que lo estoy dibujando como de ladito. ¿Mm? Y vamos a poner el ojo ahora aquí. Este es el ojo que mira. ¿Sí? Y vamos a poner el objeto que queremos reflejar aquí. Vamos a ponerlo así. Acá le vamos a dibujar una flecha y acá un redondel. ¿Sí? Entonces ahora viene un poquito de artesanía sobre cómo se ve la imagen. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, aquí llega la parte de arriba. A ver, me va a convenir. Mejor por acá. Que esto de la perspectiva tiene su encanto. ¿Mm? Muy bien. Y ahora, ¿cómo es que está viendo este objeto? ¿Sí? Viene aquí, y se refleja así. ¿Mm? Y viene aquí y se refleja así. ¿Mm? Entonces la pregunta es cómo lo ve el ojo. ¿Sí? Entonces, si nosotros miramos de frente, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que está viendo el ojo? Entonces, si el ojo, bueno, está viendo una imagen que está aquí proyectada, ¿sí? Entonces, voy a prolongar estas líneas. Me quedó un poco. Porque el ojo pareciera que lo viera así, ¿no? Lo voy a prolongar un poquito más. Entonces, fíjense, esta es la parte de arriba y esta es la punta de la flecha. Y así. Esto de la perspectiva tiene su encanto, pero esencialmente esto aquí está. ¿Sí? Entonces esto, bueno, acá me quedó torcido. Esperen que voy a corregir acá esto. Porque esto está inclinado así. Ahora sí. Entonces, si yo miro hacia acá,
digo la flecha en el objeto, la flecha apunta a la derecha. Pero en la imagen, como se la ve desde el ojo, la flecha apunta a la izquierda. ¿Sí? Entonces, en un espejo plano, ¿sí? Vemos que la imagen está invertida. En este caso, por invertida, estamos diciendo que cambia derecha por izquierda. ¿Sí? ¿Está bien? Esto es conocido, solamente se los estoy mostrando con el dibujo. Y esto es más o menos, estos son como las reglas, digamos, no hay mucho más que vayamos a decir de los espejos planos. ¿Sí? Y por otro lado, sí podemos ver ¿sí? Hay algo más que podemos hacer, que es que no lo había hecho, que si tengo un objeto aquí, ¿sí? Entonces, este objeto lo voy a ver acá así, mi dibujo, el asunto. ¿Mm? Y ahora de vuelta, si juego con estos triángulos, puedo mostrar que YO y YI son iguales. ¿Sí? Entonces, para el espejo plano, MT vale más 1. O sea, fíjense qué interesante, la imagen está derecha en el sentido de que no está rotada, no está apuntando para abajo, pero está invertida en el sentido de que está, ¿sí? En el sentido que cambia derecha por izquierda, ¿sí? Entonces llamamos una imagen derecha porque tiene la cabeza para arriba, ¿sí? Y en este caso es lo que decimos, esta pelotita está para arriba en ambos. ¿Mm? Imagen derecha y está en tamaño real. O sea, la magnificación o la amplificación transversal es 1. Digo, esto es la parte más sencilla.
Muy bien. ¿Algún comentario, pregunta, bostezo sobre el tema de los espejos planos? ¿Algo que quieran decir? Nada. Muy bien, los espejos planos son... Sí, ¿qué? Los espejos también se usan en los telescopios, ¿no? Sí, ahí Hay va. unos, sí, Sí, y sí. son estos espejos. No, no, no son espejos planos. Ahí vamos, justo. Es decir, el interés de Ok. los espejos, digo, los espejos planos todos tenemos en las casas, ¿sí? Pero ahora Ujú. vamos a ver qué pasa con los espejos curvos, que son los más interesantes. Y de eso probablemente, bueno, quizás algunos tienen en la casa para ver con un poquito de aumento. ¿Tienen ustedes, alguno de ustedes, un espejo de esos que permiten verse con aumento? No. ¿No? Hay espejos de tocador a veces. Ah, mira, Jacqueline sí tiene uno. Son de estos redondos, a veces yo he visto unos de tocador que tienen una base y que de un lado tienen amplificación normal, es decir, el espejo es plano, pero los das vuelta y te ves así la cara grandota. ¿Son de esos, Jacqueline, o cómo es el que tú tienes? Ah, de esos que son de dos lados. Sí, pero los he visto realmente por ahí, ¿no? Muchas veces se usan para ver detalles de la piel o, ¿sí? En la cara particular. Muy bien. Entonces, vamos a ir ahora a espejos curvos. Curvos. Y estos sí, tienen muchísimas aplicaciones y vamos a platicar de algunas de ellas, justamente porque los telescopios usan mucho más espejos que lentes. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poquito en la semana que viene, cuando hablemos de instrumentos ópticos, justamente cómo es que los telescopios usan esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, ¿no? Es decir, una de las ideas de los espejos curvos, entonces justamente estamos pensando, tengo una fuente muy lejana, ¿sí? Y quiero reunir mucha luz en una región pequeña, ¿sí? Porque eso es lo que hace un telescopio. ¿No? Porque si recojo a eso me va a dar esencialmente, ¿no? Y si esto tiene, incluso voy a poder tener una cierta resolución espacial de algo que con el ojo veo como un punto, en particular estrellas. Es decir, esos puntitos que se ven como estrellas, pero ustedes seguramente han visto fotos del telescopio espacial Hubble en algún momento. Sí, has visto muy bien, Deina. ¿Te acuerdas qué viste? ¿Algo que te llamó la atención? Mm. Es decir, hay imágenes muy impresionantes de estructuras que parecen nubes luminosas, ¿sí? Que son las nebulosas, de galaxias espirales, ¿sí? Una página de la NASA que te mostraba lo que se tomó en el día de tu cumpleaños. Ah, mira qué bonito. Sí, porque están tomando, es decir, es que el telescopio Hubble tiene más de 20 años ya tomando fotos. O sea, más o menos desde que ustedes nacieron. Y ha revolucionado mucho de la astronomía. Sobre todo en el visible, porque son imágenes muy bonitas que no necesitan hacer reconstrucción. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir?
tenemos una superficie, ¿sí?, de cierto tipo. Entonces llegan rayos muy lejanos. Entonces, como son muy lejanos, llegan esencialmente paralelos. ¿Sí? Y justo la idea es que la forma de la superficie sea tal de que todos estos rayos confluyan en un punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos un frente de ondas que es perpendicular a los rayos, ¿sí?, que es una recta porque estos son rayos paralelos. Y queremos que la longitud de camino óptico de todos estos puntos sea la misma. ¿Sí? Entonces, esta superficie ¿sí? Vamos a tener esta superficie. Y entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando que la distancia a esta recta más la distancia a este punto, o sea, esto es el conjunto, ¿sí? Si a esta la llamamos, a esta recta la llamamos L, ¿sí? Y acá tenemos el centro, y acá tenemos un punto, ¿sí?, un punto P cualquiera. Entonces vamos a querer que la distancia de P a L más la distancia de P a la recta L más la distancia de P al punto C sea constante. ¿Sí? Eso me permite enfocar todos los rayos que llegan desde una fuente muy lejana a paralelos en un punto. ¿Sí? ¿Qué figura geométrica se define con esta relación? La parábola. Ajá. ¿Todos recuerdan de su clase de geometría que esta es la parábola? ¿Sí recuerdan? ¿No recuerdan? ¿Sí? La parábola se define así como en la circunferencia se define el conjunto de todos los puntos que equidistan de un punto que es el centro, ¿sí? O la elipse se define como el conjunto de todos los puntos cuya suma de distancias a dos puntos es constante, ¿sí? La parábola se define exactamente como el conjunto de los puntos, ¿sí?, cuya distancia a una recta y a un punto, la suma de las distancias es constante. ¿Sí? Y entonces, fíjense, estamos usando la misma regla de que todos esos puntos tienen, todas esas rayos tienen la misma longitud de camino óptico. Entonces, esto es la parábola. Entonces, puede tener esta forma o puede tener la forma por el otro lado, depende cómo la dibujemos. Es decir, la parábola puede estar así o puede estar entre el centro y la
y la recta. ¿Sí? Entonces, la ecuación canónica de la parábola es y cuadrado igual 4fx. ¿Sí? O si quieren, digamos, esta es la ecuación canónica de la parábola. ¿Sí? Esta parábola claramente es una parábola que pasa por el origen. ¿Sí? Porque cuando x es 0, y es 0. Entonces después uno la puede desplazar para donde quiera. ¿Sí? Y es simétrica alrededor del eje x, porque tiene que y es más menos 2 la raíz de f por x. ¿Sí? Y como ven, seguimos haciendo la geometría muy usual. Entonces vamos a tratar de dibujar esto. Tiene su encanto, pero esperamos poder hacerlo. ¿Sí? Entonces, esta parábola, este va a ser el eje X, este va a ser el eje Y. ¿Sí? A ver, me conviene. Pam, pam, pam. Bueno, vamos a hacerlo para arriba y para abajo. Entonces, voy a dibujar así. Ay. Muy bien. Entonces voy a dibujar una. ¿Sí? Voy a poner acá 1, 2, menos 1. ¿Sí? Ahora vamos a ver en particular, vamos a hacer simplemente f igual a 1 para hacer el dibujito. ¿Sí? Entonces, y cuadrado es 4x. Entonces, cuando x vale 1, y vale 2. ¿Sí? Cuando x vale 1, acá también tengo entonces 1. Por aquí voy a tener el 2, menos 1, menos 2. ¿Sí? Entonces, este viene aquí y este viene acá. ¿Sí? Mejor en verde. Pasa por acá. ¿Sí? Y cuando x vale 1/2, ¿sí? Cuando x vale 1/4, y vale 1. Entonces aquí está acá y acá. ¿Sí?
Entonces, y la pregunta es, ¿cuál es la recta de la cual todos estos puntos son equidistantes? Y esa recta es esta. Muy bien. Entonces, ahora sí voy a tratar de hacer el dibujo. Este es, en este caso, la parábola. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos hacer? Lo que vamos a hacer es dibujar un círculo de radio 2. ¿Sí? Círculo de radio 2 es bastante diferente. Mira, quedó bastante bien. Bueno, ahí lo mejor que les puedo conseguir para el círculo de radio 2 en mi dibujo. Ustedes pueden tratar de hacerlo más bonito. ¿Sí? Entonces queremos un círculo aquí que tenga justamente en 0 valga 0, ¿sí? Y que tenga esta posición. Entonces, ¿cómo? Entonces, esta es la ecuación de la parábola, ¿sí? Y ahora tenemos un círculo, ¿sí? Y el círculo lo vamos a escribir como y cuadrado más x menos r al cuadrado igual r cuadrado, ¿sí? ¿Por qué lo escribimos así? Porque claramente si x y y son 0, esto satisface, porque me queda r cuadrado a r cuadrado, ¿sí? Entonces, simplemente voy a ver justo la expansión de esto. Esto, vea, y cuadrado más x cuadrado menos 2rx más r cuadrado igual r cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Y de esto, entonces, esto me da y cuadrado más x cuadrado menos 2rx igual a 0. ¿Sí? Y de acá incluso puedo hacer al revés. Puedo despejar x. ¿Sí? Y x me va a quedar, usando simplemente la ecuación cuadrática, como r más menos 2 veces la raíz de r cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí?
Ahora estamos viendo el círculo que más se aproxima a la parábola o... Exactamente, estamos tratando de ver si este círculo se aproxima o no a la parábola o cómo. ¿Sí? Y entonces, esto lo vamos a escribir x igual a r más menos 2r, 1 menos y cuadrado entre r cuadrado, bueno, raíz. ¿Sí? Y entonces aquí podemos usar la ecuación de 1 más x a la n aproximadamente 1 más nx. ¿Se acuerda que ya sí la hemos usado con ustedes o no? Esta expresión. ¿Sí? ¿Saben de dónde viene esta expresión? Diego tiene cara de que sí, los demás, ¿saben cómo se puede demostrar esta relación? ¿Mm? En IFC lo usamos muchísimo, sí, Deina, en IFC lo usamos mucho. ¿Y te acuerdas cómo lo demostramos? Para contarle a tus compañeros. No, es la expansión en serie de Taylor a primer orden. ¿Sí? Es simplemente, ustedes expanden 1 más x a la n en serie de Taylor, derivan, ¿sí? Evalúan y van a obtener, digamos, toda la serie en x. Cuando x, esto funciona si x es mucho menor que 1. ¿Sí? O si no, pueden usar el binomio de Newton. ¿Sí? También pueden, ¿se acuerdan de la expansión del binomio de Newton? ¿Tampoco se acuerdan? Bueno, cualquiera de ellas les va a funcionar. Entonces simplemente voy a escribir esto como a la 1/2, ¿sí? Y entonces esto me va a quedar que x es igual a r, acá me faltó, por algún motivo falta un cuadrado, ¿sí? 2r y aquí me va a quedar ¿estoy bien? Déjenme ver si estoy bien. Sí. Muy bien. Y esto me va a dar, esto está a la 1/2, esto me va a dar menos 1/2 de y cuadrado entre r cuadrado.
Tengo un problema aquí. Con un 2. Cuando x es igual a 0, y igual a 0, este 2 no puede estar acá. Este 2 tiene que estar mal aquí. Perdónenme, pero ese 2 no puede estar ahí. A ver, les explico por qué. Acá vemos, es decir, desde el principio dijimos que tiene que pasar, ¿no? Que está pasando por el punto x0, y0 igual 0, 0, ¿sí? Entonces acá vemos que cuando x es 0, y es 0. Y acá también, cuando x es 0, y es 0. Y ahora sí, en este caso, si tomamos el signo menos, ¿sí? Ahora sí, cuando x es 0, si y es 0, con el signo menos, x va a valer 0. Y entonces, ahora sí vemos que me va a quedar que x, entonces, este se me va a ir con este cuando tome el signo menos, y me va a quedar que x es igual con esta y cuadrado entre 2r. ¿Sí? De donde y cuadrado es 2rx. ¿Sí? Cuando en este caso estamos diciendo que y es mucho menor que r. ¿Sí? Entonces lo que estamos diciendo es que en una región, aquí en este pedazo de acá, podemos hacer la aproximación esférica, ¿sí? Que es lo mismo que hicimos con las lentes, ¿sí? O sea, sabemos que para concentrar muy bien estos puntos necesitamos que ¿sí? Necesitamos una parábola, ¿sí? Pero vamos a hacer la aproximación esférica en la aproximación de vuelta paraxial y nos va a quedar esto. Entonces, si comparamos este con este, ¿sí? Nos va a quedar que F es R entre 2. Entonces esto es lo que vamos a usar la clase que viene justamente para construir en la aproximación esférica la ecuación de los espejos. ¿Está bien? Entonces sí, porque justo son las 10. Entonces vamos a guardar. Ahí está. Bueno. Entonces la clase que viene seguimos con estas cosas el viernes, ¿sí? Y bueno, ¿algún comentario, saludo, algo antes de irnos? Todo bien.
¿Todo bien? Bueno, en fin, siento que hablo mucho y que ustedes temo que se aburren, pero estoy tratando de verlo cómo hacer más divertido, pero no sé. Espero que les haya interesado un poco la parte de la fotografía. Está bien, profe, no se preocupe. A lo mejor y en presencial va a ser un poquito diferente, pero yo siento que la clase va bien. Sí me está gustando, la verdad. Ah, bueno, muchas gracias, Fernanda, igual Deina, me levantan un poco el ánimo, porque como me veo aquí solo con la carita de Diego en su casa de los hobbits, entonces sí, siento que también, me imagino que para ustedes por ahí se les hace pesado también. Pero bueno, que tengan un lindo día, nos vemos el viernes, hasta luego. Hasta luego, Gracias, hasta profesor. luego. Hasta Gracias, luego. hasta luego.